Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias. Solo quiero actualizar una cosa y muy a mi pesar, y es porque me estoy haciendo viejo. Ya tengo 20 años de experiencia, por desgracia o por suerte, porque cuando supongo que estará en LinkedIn desfasado, pero vamos, que tengo casi 20 años de experiencia ya en la geofísica. Nada, lo estaba diciendo antes fuera de curso que estoy relacionado con Chile porque estuve trabajando allí durante unos años en Golder, lo que ahora es WSP. Allí crecí bastante como geofísico, o sea, trabajaba antes en España haciendo geofísica, pero a un nivel bastante bajo, y en Chile sí que es verdad que vi que la geofísica era algo muy serio, y en parte una de las cosas que me motivan a hacer en la presentación es demostrar eso, ¿no? Que la geofísica, aunque está denostada por algunos sectores, sobre todo temas más geotécnicos, sondajes, etcétera, da una información bastante útil. Bueno, sin más dilación, voy a empezar la presentación. Bueno, yo tengo un defecto y es que hablo mucho, así que en cualquier momento me podéis, por favor, interrumpir y si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? No no me deja compartir ahora, no sé por qué, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Mira que hicimos la práctica. Hicimos en la práctica que funcionaba y ahora justo no. Juan, ¿cómo lo hacemos? Eres presentador ahora deberéis poder. Ok, muchas gracias, Juan. De hecho, estuvimos ahí un ratito antes, pero ya sabéis, los problemas del directo. Bueno, como voy a estar, bueno, veo que se ha conectado Carlos Díaz. Yo soy geólogo, gracias a Carlos Díaz, que fue profesor mío en el bachillerato. Qué importantes son los profesores, y sobre todo el poder tener la oportunidad de estudiar geología en el instituto. Ahora en España no es tan fácil porque suele ser una optativa, pero cuando yo estudié era una de las obligatorias de la rama de la ciencia. Y gracias a eso, bueno, de la geología pasé a la geofísica, o sea, como digo yo, geólogo de formación, geofísico de deformación, ¿vale? Afortunadamente. Y nada, empezamos con la presentación, un segundo. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo. Ok, vale. Como no voy a ver si levantan la mano, pues ya me vais avisando, porfa, Juan, ¿vale? Y así, un momentito. Y no hay problema, yo te aviso. Ok. Bueno, pues nada. Bueno, el título es bastante llamativo. De hecho, esta presentación la hicimos hace poco también para la Universidad de Murcia, de la región en la que soy. Yo estoy ahora mismo en España, pero eso, trabajé muchos años en Sudamérica y bueno, ahora, aunque la sede la tenemos en Cataluña, en España, trabajamos mucho, bueno, trabajamos a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Hemos hecho muchos trabajos en Sudamérica también con la empresa mía de Geociencias y Exploraciones Marítimas, pero se llamaba antes IGEOTES, quizá os suene porque es famosa, ha hecho bastantes trabajos en Argentina, Brasil, en Uruguay, y luego también pues en West África trabajamos bastante, y últimamente trabajamos mucho en el Mar del Norte, ¿vale? Bueno, voy a hacer esta broma a colación un poco de lo que comentábamos antes de qué es la geofísica, ¿no? Que siempre me encanta este chiste, ¿no? Porque tú le preguntas a un ingeniero o a un matemático cuánto son 2 más 2. Esta es también una imagen buena para las tazas, ¿eh? La recomiendo para las tazas estas de geofísica. Tú le preguntas a un ingeniero o a un matemático cuántos son 2 más 2 y siempre te va a contestar 4. Un geólogo te va a decir, pues algo entre 3 y 5. Y los geofísicos tenemos la fama de decir, ¿qué es lo que quieres que te dé? ¿No? Pues yo voy a desmentir un poco en esta conferencia que eso no es así. ¿Vale? Bueno, como decía, bueno, esto lo voy a pasar porque básicamente la geofísica se puede hacer desde tierra, en el mar, bueno, cerca del mar, dentro del mar, de forma submarina, y aquí me faltaría agregar también en el aire, ¿vale? Nosotros como empresa nos dedicamos a eso, a trabajos de onshore, nearshore, offshore o submarinos, pero últimamente estamos haciendo muchísimos trabajos también desde el aire, que he visto que en el grupo se ha animado bastante con ese tema, que si el georradar, con dron, etcétera. Nosotros lo que solemos hacer siempre, o sea, lo que más hacemos es fotogrametrías, LIDAR o lo que sería una topografía aérea, y también magnetometría para UXO, que comentaré luego más tarde, ¿vale?
Bueno, cuando decimos geofísica en el mar, ¿para qué hacer geofísica en el mar? Bueno, no solamente para investigación, ¿vale? Para investigación está muy bien, pero realmente, bueno, las universidades sabemos todo a lo largo de todo el mundo cómo están, no tienen tanto presupuesto para hacer trabajos de geofísica en el mar. Y básicamente, bueno, históricamente siempre la geofísica que se hacía en el mar era la del oil and gas, porque era donde estaba el dinero. De hecho, es como digo yo, la Champions League, ahí es donde está todo el dinero. Pero no todas las empresas, desafortunadamente, pueden entrar ahí. Es un mercado muy reducido, casi siempre a empresas americanas, a mundo anglosajón. El mundo anglosajón es muy complicado entrar a trabajar en Estados Unidos si no eres americano. Es muy difícil también entrar en grandes compañías de oil and gas si no eres guiri, si no eres inglés y si no eres yankee, ¿vale? Pues por lo que nosotros en Europa nos conformamos con hacer investigaciones más para infraestructura de tipo, hay como unos clásicos trabajos para infraestructuras portuarias, extensiones de puerto, aumento de escalado, etcétera, luego lo comentaremos. Wind farm o parques eólicos, como veis ahí en la imagen, bueno, para montar un parque eólico no solamente hace falta poner bueno, hay muchos tipos de parques eólicos con tipos de cimentaciones distintas y demás, pues para eso hace falta una investigación previa, ¿vale? Ahora más o menos comentaré cuáles son las típicas investigaciones que se suelen hacer. Fijaros que hay desde los clásicos pilotes o el wind farm o el parque, o sea, lo que es el molino de viento hincado en el terreno o en zonas más profundas con anclaje, lo que se llaman parques eólicos flotantes, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hablar también un poco de qué tipo de investigación se hace en función de qué proyecto sea. No solamente se tiene que hacer el parque eólico, hay una cosa que sorprende mucho y es que también hay que investigar por dónde vamos a tirar el cable, ¿vale? Esos parques eólicos que generan electricidad, pues hay que llevar de alguna forma esa electricidad a tierra. Y no solamente eso, entre países también hay proyectos en los que hay cableados, no solamente para electricidad, también para telecomunicaciones, gas, etcétera. Pues todo eso requiere de ¿qué? De investigación geológica, investigación geofísica, etcétera. Por lo tanto, es un nicho de trabajo bastante intenso. Aquí esta imagen me gusta mucho para que veáis la cantidad de cables que hay actualmente en ejecución, o sea, en producción, no en investigación. O sea, imaginaros, ¿eh? Aún así, ya te digo, hay más proyectos que empresas, hay más proyectos que técnicos, más proyectos que personas, ¿vale? Por eso es la importancia de la geofísica en todo este tipo de trabajo. Bueno, básicamente lo que hacemos es eso. Bueno, con la experiencia previa diseñamos nuestro proyecto, hacemos una campaña geofísica, que ahora diré por qué. Bueno, es muy parecido a lo que hacemos en minería, ¿vale? Lo que se hacía también en Chile. Se hace una campaña geofísica en la que podemos, entre comillas, con menos dinero, investigar muchísima más área, con mayor cobertura, y luego pues diseñamos una campaña geológica, campaña geotécnica, y finalmente una de laboratorio para sacar ya parámetros más geotécnicos, etc. Bueno, los estudios básicos de hidrografía geofísica para este tipo de proyectos, hemos dicho, perdón, voy a hacer un resumen, portuarios, cables enterrados, parques eólicos y también, no quiero dejarme, dredging, estudios para dragados, ¿vale? Dragado, desde el dragado típico para aumento de calado del puerto, que ya lo hemos comentado, pero también para buscar arenas que puedan ser usadas para generar playas o ya sabéis que, bueno, por lo menos en Europa hay muchísimos problemas de pérdida de arena en playas, pues por diversas actuaciones del ser humano, como pueden ser presas que no permiten que entre sedimento o por las flechas litorales famosas que generan un tipo de erosión y demás. Pues bueno, para regeneración de playas también se hacen estudios geofísicos, ¿vale? Pues nada, los estudios básicos que hacemos es batimetría, el sonar de barrido lateral, que se conoce como side-scan sonar, y luego diferentes tipos de sísmicas monocanales, como son el subbottom profiler, con bastante resolución en la vertical, o otras más profundas, como son la sísmica de reflexión, que puede ser tanto monocanal con
fuente airgun, boomer, sparker o multicanal para tener mayor detalle de geológico y demás. Y también hacemos sísmica de refracción marina, que esto es bastante exótico, no lo hace casi todo el mundo, pero se puede hacer refracción en el mar, ¿vale? Es un poco más complicada, luego si queréis comentamos los pormenores, si estáis interesados, pero bueno, se puede hacer y también depende mucho de las condiciones geológicas, pero deprimiendo los streamers y utilizando diferentes barcos se puede llegar a conseguir onda refractada, aunque es bastante complicado. Y luego otro de los trabajos muy típicos es la magnetometría, ¿vale? O el UXO. Bueno, magnetometría se hace tanto para el cálculo del campo total, ¿vale? O residual, para hacer una magnetometría clásica, detección de cable o cosas así mayores, o incluso arqueológicos por pez y demás, o lo que se hace mucho en el Mar del Norte, en una zona bastante conflictiva, o sea, más que conflictiva, es una zona en la que ha habido bastantes conflictos, sobre todo el de la Segunda Guerra Mundial, y antes de hacer cualquier tipo de actuación, parque eólico, un pipe, lo que sea, está obligado por legislación tanto inglesa, holandesa, alemana, o sea, casi todos los países, Francia, hacer un estudio de UXO Certificate, una LARP que se llama, para determinar si hay algún tipo de anomalía magnética que pudiera ser un artefacto no explotado. Luego lo comentaremos también. Y bueno, últimamente también estamos haciendo mucho, se está pasando del clásico barco que veis aquí, un barco que luego diré cómo se monta todo, con un sonar, un subboto, tal, por lo que serían vehículos autónomos, ¿vale? Ya el barco tiene los días contados, o sea, el barco con tripulación me refiero. Ya son barcos prácticamente teledirigidos desde tierra, desde oficinas en el sudeste asiático por tema de precio, y data center con gente, geofísicos, otra vez geofísicos, procesando datos. Aquí es muy famoso en Tailandia, en el sudeste asiático, por tema de costes, pero yo animo a que montéis oficina en Chile y empezar allí a procesar datos, y luego comentaremos por qué os animo, porque es que hay un nicho de trabajo impresionante con unos precios muy altos y un negocio asegurado. Pero llamarme por el negocio. Es broma, ¿eh? Bueno, nada, aparte de la geofísica ya veréis que siempre lo combinamos con estudios geotécnicos, porque al final no deja de ser geofísica, vamos a determinar diferentes unidades geofísicas, unidades geoeléctricas, unidades geosísmicas, unidades tal, y lo que queremos es, con datos puntuales de la geotecnia, poder transformarlo a una unidad geológica, ¿ok? Bueno, aquí un ejemplo, bueno, estudio geofísico, lo que decía, ¿por qué hay que hacer estudios geofísicos? ¿Por qué hay que vender bien la geofísica? Porque permite cubrir áreas de investigación inmensas con poco riesgo, porque bueno, son equipos que van instalados en el barco o arrastrados por el mismo, o sea, en inglés se dice towing equipment, que van cerca del fondo marino, vamos investigando, pero no hay riesgo de que, pues, por ejemplo, con técnicas geotécnicas que tienes que tirar máquinas de sondeo submarina, etcétera, que las comentaremos luego, en el que pues puede haber riesgos de algún tipo de accidente, incidente, etcétera. Luego, la filosofía es la misma que en minería, ¿vale? Que es de lo que estáis bastante acostumbrados en Chile. En intentar conseguir el máximo número de información en poca duración, coste competitivo, que no cueste mucho, y eso, en pocos días obtener datos muy grandes, ¿vale? Bueno, luego lo que he dicho, con la geotecnia vamos a seleccionar unos puntos, vamos a dar unas localizaciones de unos puntos, vamos a optimizar la campaña de sondeos, sondajes, sondeos se dice en España, sondajes en Chile, de pozos, de tal manera que vamos a ahorrar dinero, le vamos a hacer ahorrar dinero al cliente, que es lo que también hay que intentar vender de esa forma, ¿vale? Bueno, estudio geotécnico en el mar, aparte de los sondeos, nosotros lo que hacemos mucho son CPTs, hay muchos tipos de CPTs para sacar parámetros geotécnicos puros, bueno, aparte que los mismos CPTs es como un penetrómetro, pero dinámico. Aparte de los parámetros geotécnicos, podemos también obtener datos geofísicos, porque podemos instalar martillo, obtener VP, obtener VS, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, luego la campaña de laboratorio un poco para combinar con la geotecnia y geofísica y obtener el mejor estudio posible. Básicamente lo mismo que hacemos en el mar. Importante de la geotecnia porque nos va a permitir estas capas que vemos, estos horizontes que vemos geofísicos, que son sísmicos, esto es una sísmica, pues con los diferentes vibrocore o CPTUs que se han hecho, poder asignar una litología. Bueno, geofísica en el mar, que era de lo que se trataba.
¿Cómo hacemos la geofísica en el mar? Bueno, pues se puede hacer dependiendo de dónde o para qué se necesita el estudio, ¿vale? Hablábamos de los trabajos de tierra que están aquí, los trabajos near shore que comentábamos, para eso utilizamos o plataformas jack-up que se llaman, en el que puedes tener, esto que se ve aquí, las patitas se llaman spuds, puedes trabajar a 20, 30 o 35, 40 metros de profundidad, o sea, en una plataforma estable, en el que puedes hacer sondeos o puedes hacer, ahora os comentaré, ensayos también geofísicos dentro de sondeos. Luego el típico barquito pequeñito en el que haces los trabajos más someros, los trabajos donde el calado es pequeño, donde no puedes meter un barco grande como puede ser este. Esto es un barco típico perforador, tienes para hacer sondeos, pero aquí también veis lo que sería un vibrocorer, que luego os comentaré lo que es, CPTU, esto es para coger muestra del suelo, y luego los clásicos ROP, y también pues, aquí en estos barcos de offshore puedes trabajar 24 horas con un equipo multidisciplinar, de gente que adquiere datos a oficinas en el barco donde estás procesando, trabajas 7 días a la semana, 24 horas. La idea es que prácticamente cuando llegas a puerto con toda la investigación realizada, vas a tener todos los datos totalmente procesados, todos los entregables, planos, todo se hace a bordo, ¿vale? El tiempo cuesta dinero, entonces, bueno, los barcos suelen ser bastante caros, entonces pues se tiene que optimizar al máximo la investigación. Luego también hay plataformas profundas, bueno, aquí cómo una plataforma de interior está conectada con un cableado, bueno, pues simplemente eso, que veáis que para qué se hace esa investigación. Esta es una de nuestras plataformas que tenemos trabajando en el puerto de Barcelona, en la cual pues hacemos sobre todo trabajos de geotecnia, pero también geofísica, como por ejemplo en un proyecto que hice en Guinea-Bissau para un proyecto minero, precisamente, ya sabéis que las minas no es solamente que encontrar el mineral, o sea, aquí la Sociedad de Geofísica de Exploración Geofísica, ¿no? Pero también hay que saber cómo extraer ese mineral y cómo transportar ese mineral. Bueno, pues aquí en Guinea-Bissau a nosotros nos contrataron para hacer el estudio de lo que iba a ser el puerto que iba a albergar, ¿no? Lo que es el amarre, el atraque de barcos grandes, poder cargarlo. En este caso creo que era una mina de potasa, ¿vale? Pues eso, llevar el mineral hasta allí y poder cargarlo en barco y llevarlo al destino final. Pues para eso yo hice allí Sónico Onda Completa. Por eso digo que en una plataforma también se hace geofísica. El Sónico Onda Completa es una de las técnicas típicas de Televiewer para obtener VPV. Supongo que más de uno aquí estará familiarizado con eso. Bueno, embarcaciones pequeñas para lo que hemos comentado, para la zona de bajo calado, en el que, bueno, quiero lanzar una pregunta antes de nada. ¿Qué diferencia hay entre la geofísica en tierra y la geofísica en el mar? La diferencia básica. O sea, hay muchas, ¿no? Pero la diferencia básica, no sé si os queréis animar a contestar. Que hay mucha agua. ¿Hola? Hola. Que hay agua en el mar, po. Sí, agua en el mar hay, pero aparte de agua, ¿qué le pasa a la embarcación? Sí, porque a mí el agua del mar la discrimino rápidamente, porque sabemos que tiene, por ejemplo, en la velocidad del sonido en el agua en 1500 metros por segundo, o sea que eso lo discrimino fácil. Yo sé dónde voy a tener, utilizando alta frecuencia, voy a tener el fondo marino muy bien delimitado y voy a quitarme el agua. El agua no me, bueno, también me influye, es súper importante porque va a tener diferentes temperaturas, diferentes conductividad, vamos a tener que corregir todo eso para que el dato que obtenemos tal. Pero lo básico es el posicionamiento. En tierra es muy fácil posicionar nuestras investigaciones, ¿cierto? Pero en el mar, joder, se está moviendo el barco, no solamente se está moviendo en una dirección, porque vamos adquiriendo en dinámico, sino que el barco tiene lo que se llama movimiento pitch, movimiento roll, tiene el hip, que es la altura de ola, y para colmo, tiene también las mareas, le afecta la marea. Pues imaginaros, nosotros vamos a poner una serie de instrumentos en esas embarcaciones y la precisión que a mí me están pidiendo de dónde está la investigación, dónde está todo investigado es generalmente centimétrica, ¿vale? O sea, cuando digo centimétrica es menos de 5 centímetros en la X y en la Y y menos de 10 centímetros en la Z. Es muchísimo, es muy complicado, muy difícil. Bueno, eso es uno. Pero aparte de eso, bueno, nosotros tenemos que tener posicionado con un GPS, pero con unas correcciones, no nos valen submétricas, tienen que ser unas correcciones
prácticamente milimétricas o centimétricas, que son cuando está cerca de costa, sería con RTK, que se llama, correcciones satelitales, por RTK, por internet lo pueden meter, pueden inyectar esa corrección, pero cuando está en el offshore no tienes esa suerte, entonces tienes que utilizar correcciones satelitales muy complejas, muy caras, pero bueno, al final lo básico es eso. Tú en tierra pones tus dispositivos, pones tus geófonos, pones tu electrodo, vas con un GPS, pum, 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 y tienes tu investigación. No se te mueve durante las 3 horas que están midiendo eléctrica, 2 horas, no se te mueve el cable, ¿sabes? Lo único que se te puede mover es algún, como decís vosotros allí, algún hueón de los que tenéis de ayudantes que está ahí andando al lado de los geófonos, pero solo eso, ¿no? Pues esa es una de las cosas que es más complicada dentro de la geofísica marina. Y voy a decir un poco cómo se puede solucionar eso, ¿vale? Bueno, pues entonces, la embarcación pequeña, lo dicho, tenemos todos los instrumentos, muchos de ellos instalados en el barco, otros los llevamos, esto es un A-frame que se llama, en el cual podemos tirar equipos al agua y los vamos a llevar arrastrando, ¿vale? También podemos hacer desde una multicat, que es como una cosa intermedia entre una plataforma y un barco. Esto es un barco, puede fondear y se utiliza para trabajar en zonas con muy, muy, muy bajo calado, incluso menos de 1 metro, ¿sabes? Porque prácticamente no cala, tiene un draft que se llama muy, muy bajito. Y luego los barcos oceanográficos o geofísicos, este es un barquito pequeño, hay muchísimos más grandes. Voy a poner un vídeo pequeñito simplemente para que veáis cómo es el movimiento, lo que hablaba del movimiento. No siempre el mar está así, ¿vale? Esto es en Ibiza, un proyecto que hicimos, un cable submarino. Ojalá estuvieran siempre todos los mares de esta forma. Aquí estuvimos haciendo toda la geofísica para el cable entre Formentera y Ibiza. Y concretamente en este vídeo ya estábamos haciendo la parte geotécnica. Con el A-frame tiramos el vibrocorer o el CPT al fondo marino y sacamos muestra del suelo en el caso del vibrocorer o datos geotécnicos en el caso del CPT. Los barcos tienen lo que se llaman posicionamiento dinámico, DP, que te permite tener el barco totalmente parado, sin movimiento. Vamos, no se mueve ni 10 centímetros. Son motores azimutales que hacen que se queden estáticos. Bueno, pues nada, luego los barcos de offshore que os decía, 24 horas, aquí también para investigaciones bastante potentes y sobre todo en las que el tránsito al puerto es muy, muy grande. O sea, entonces tenemos que tenerlo todo. Hay veces que son trabajos de meses. Bueno, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo ahora, que es un cable submarino entre Inglaterra y Alemania, son casi 1000 kilómetros de investigación y bueno, llevamos ya casi un año y pico. O sea, quiero decir que algunos de los trabajos son bastante largos. Luego los típicos buques de perforación en el que pueden incluso hacer sondeo, lo he dicho, con barcos DP, esos barcos con posicionamiento dinámico en el que no se te mueven y puedes hacer un ensayo durante días. Y luego a lo que vamos, a las embarcaciones no tripuladas, el ROP, ¿vale? Que el ROP sí que necesita barco, va con un umbilical conectado al barco y aquí le puedes meter cualquier tipo de sensor. Lo bueno que se utiliza este tipo de ROP para profundidades para trabajo con mucha profundidad, ¿vale? Porque pueden llegar a 3.000, 4.000 metros de profundidad y ahí tienes todos los sensores instalados, desde sensores para hacer sísmica, magnetometría, batimetría, videocámaras, etcétera. Con un ROP de este tipo, un World Class, se encontró el Titanic, por ejemplo, ¿no? Y luego a lo que ahora está yendo el mercado es a unidades submarinas o, bueno, Autonomous Underwater Vehicle, AV, los cuales solo necesitan un barco de apoyo, un barco nodriza en el que el mismo equipo hace la investigación y cuando la batería está prácticamente acabando va y sube al barco. Es, como digo yo, el aspirador este que está ahora tan de moda, la rumba, pero en el mar y haciendo investigación física de alta calidad. Bueno, las técnicas clásicas, como decía, la batimetría. ¿Para qué queremos la batimetría? Pues para tener una topografía del fondo, ¿vale? Es súper importante porque hay que hacer cálculos, no solamente de las pendientes, o sea, del perfil de topografía, sino de cálculos de pendiente, porque en función de cómo sean las pendientes, pues hay que instalar lo que decíamos, los parques eólicos o la infraestructura de una forma, o no se pueden instalar, o el tema de los cables también, ¿vale?
Luego, con el sonar de barrido lateral, una de las investigaciones básicas que se hace también para el UXO, lo que vamos a determinar es descubrir posibles hazard, geohazard, ya sean geológicos o de origen antrópico, ¿vale? Como puede ser lo que hemos dicho, la bomba, un pecio o alguna estructura de pesca, etc. El sonar de barrido lateral, hace lo que obtenemos es una imagen de alta resolución, ¿vale? De hecho, trabajando con frecuencia alta de 700, 900 kHz, la resolución es de menos de 30 centímetros, ¿vale? Vamos a ver objetos de tamaños de hasta 20, 10, 20, 30 centímetros, ¿vale? Así que vamos a tener lo que se llama un seabed feature, ¿vale? En el que vamos a tener tanto la geología, también la fauna marina y luego los geohazard posibles que pueda haber, más, cuando digo geohazard suelen ser boulders, ¿vale? Los típicos bolos o cosas que pueden impedir el ejecutar o hacer poner el cable o hacer lo que sea, ¿vale? Pero bueno, aparte del zona de barrio lateral, prácticamente por lo menos en la zona del Mar del Norte, English Channel, el Canal de la Mancha, etcétera, lo que se hacen son trabajos de UXO, que hemos comentado antes, tanto en tierra, porque se hacen los trabajos de tierra donde va a ir el cable, lo que hablamos de las zonas más someras y luego equipos bastante sofisticados para barcos grandes que hasta con 8 magnetómetros. Todo esto se hace con gradiente vertical o gradiente vertical y horizontal para tener, o sea, no estamos calculando la magnetometría de campo total, sino gradiente entre dispositivos con full coverage, o sea, tenemos cobertura total, no podemos tener ni el más mínimo gap para determinar si existen o no potential UXO, que se llama, que ahora os comentaré lo que es, o antes de que sea un UXO. Para ilustrarlo, un ejemplo de un estudio hecho en Normandía hace un par de años. Esto es una investigación desde los trabajos de tierra, nearshore y offshore, en el cual sacamos, creo que fueron más de 150 PUXO, ¿vale? O sea, potencial UXO, puntos de anomalías magnéticas en los que potencialmente había una bomba o algo similar a una bomba. De ahí creo que sacaron 100 artefactos, como los que veis aquí. 100 artefactos sin explotar. Es verdad que la zona era bastante sensible, era una playa de Normandía donde desembarcaron los canadienses durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos, fue en la playa, en la zona de Calvados, no recuerdo ahora mismo, no era ni Omaha ni ninguna de estas, pero estaba muy cerquita, ¿vale? Y nada, lo dicho, allí sacamos 100 proyectiles sin explotar. Aquí veis los submarinistas franceses, que no tenían mucho miedo sacando. Y dices, pero ¿se sacan también bombas grandes? Pues fijaros, este es un compañero mío holandés, o sea, perdón, holandés, escocés, que mide 1,90 y fijaros qué proyectil. Esto también es otra de las investigaciones que hicimos en el Mar del Norte. O sea, que sí. O sea, la geofísica con precisión. El posicionamiento submarino suele nos exigen un mínimo de precisión de más o menos, o sea, menos de 2 metros. Con más de 2 metros de error ya no es válido el sistema. Por eso os digo que cuando te decía de la geofísica, no somos zahoríes, es un campo científico con bastante precisión, y esto lo demuestra. Lo digo porque ya sabéis vosotros, igual que yo, de que la geofísica siempre ha tenido como muy mala fama, muy mala prensa. Entonces tenemos que intentar, nosotros los geofísicos, intentar un poco darle la vuelta. Y dentro del proyecto que hicimos que estamos haciendo, que estamos terminando, estamos ya en la parte alemana, cerca de la desembocadura del Támesis empezamos a encontrar una serie de anomalías grandes que esto se contrasta. Nosotros hacemos la investigación y luego hay una empresa que se llama UXO Consultant, es una empresa mezclada entre científicos, geofísicos y militares o exmilitares, que hacen lo que se llama un desktop study, que es un estudio previo en el que estudian la zona, los conflictos que hubo. Hay un estudio también, hay historiadores también involucrados. Y nada, de allí, al ver todas estas anomalías, porque esto era todo muy disperso, eran todo como mucha suciedad, y haciendo todo el registro histórico y demás, pudimos determinar que eran dos torretas antiaéreas que instalaron
en la desembocadura del Támesis para confrontar a los bombarderos alemanes durante el principio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Los destruyeron, terminaron destruyéndolo y parte de la basura magnética que hay allí se debe a eso. ¿Vale? Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora son técnicas de geofísica, pero superficiales, ¿verdad? Estábamos hablando de batimetría, no deja de ser superficial, zona de barrido lateral, se utilizan frecuencias muy altas, 500 kilohercios, 700 kilohercios, 900 kilohercios, ¿vale? De tal forma que en cuanto tocan el fondo vamos a tener el reflejo. Pero si utilizamos frecuencias bajas, lo que vamos a tener es, vamos a penetrar dentro del terreno, ¿vale? Bueno, desde el subbottom profiler, que como hemos dicho, una sísmica de reflexión monocanal de baja penetrabilidad, pero de alta resolución. Ya sabéis que en geofísica esto es otra de las cosas que tenemos que educar a los clientes, ¿no? De que siempre lo quieren todo. Quiero penetración, quiero resolución, lo quiero todo, no. O penetración o resolución, pero las dos cosas, bueno, se puede hacer, pero haciendo diferentes pasadas, diferentes equipos y demás, ¿vale? Pues esto pasa también con la sísmica marina, con técnicas, bueno, utilizando una serie de frecuencias de 2, 6 o 10 kilohercios, podemos llegar a penetrar muy poquito, 5, 6, 7 metros, dependiendo de cómo sea el suelo, ¿vale? En suelos blandos podemos penetrar hasta 20 o 30, ¿vale? Pero penetramos poco, pero con una resolución en la que vamos a poder discriminar diferentes tipos de sedimentos, desde arena fina, arena gruesa, arena media, y algunas veces marca la diferencia en la investigación. Y luego con geofísica, o sea, con sísmica más profunda, utilizando Sparker. Fuente de Sparker es una fuente de ruido, o sea, es un source, una fuente, pero lo diré, con electricidad. También podemos utilizar los cañones de aire, como son los airgun, bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y luego los boomers. Los boomers no me gustan nada, es una fuente con sonido. Se utiliza mucho en zonas poco someras, pero los resultados son bastante malos. El Sparker es bastante bueno, es una cosa intermedia y no es tan costoso y tan difícil de manejar como puede ser el Airgun, y para los trabajos que nosotros hacemos es ideal, ¿vale? Para este tipo de investigaciones, llegando a 50, 60, 70 metros de profundidad de investigación, es perfecto. Y con el Airgun sí que es necesario para investigaciones con multicanal, con bastantes canales, para mayor, bueno, incluso sísmica 3D, mayor penetración, mayor resolución. Y luego también para la refracción. Para la refracción marina sí o sí que necesitamos un airgun, si no es muy poco probable que pillemos la onda refractada, ¿vale? Bueno, esto es geotécnico, me lo paso. Bueno, que sepáis que también hacemos ensayos geofísicos dentro de los vibrocores. Esto es un vibrocore. Vibrocore podemos sacar hasta 6 y 9 metros de... Es una máquina que la tiras al fondo, vibra y penetra con un liner, que es un plástico, en el cual podemos sacar muestras. De esa muestra, que son 6 metros, vamos cortando cada 50 centímetros, cada metro, y podemos hacer, bueno, TRT, ensayos térmicos, ensayos de resistividad, que son útiles para ver luego cómo diseñar ese cable, cómo poder, bueno, no diseñar ese cable, qué tipo de cable podemos tirar, pues en función de cómo sea el suelo, las condiciones geológicas, la durabilidad del cable va a ser mayor o menor. Entonces es súper importante también, ¿vale? También hacemos geofísica dentro de ensayos geotécnicos, ¿vale? Bueno, esto son una máquina submarina que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una máquina submarina de sondeos. Sacamos hasta 6 metros de testigo en un único run, ¿vale? Tiramos la máquina al fondo, hemos hecho ensayos hasta, creo recordar, 500 metros de profundidad y podemos sacar hasta 6 metros de roca. O sea, generalmente 3 metros. 6 metros está diseñado para 6, pero es más complicado. Pero 3 metros lo sacamos. Y para este tipo de ensayos de cable, wifi y demás, es más que suficiente. Bueno, es importante también, estos son los band beam o vibrocores, se utilizan también para poder hacer el cyber feature de zonas de barrido lateral, poder sacar a qué corresponde cada morfología que vemos en los resultados del sonar, ¿vale? Bueno, esto es campaña de laboratorio, voy a pasar porque si no, no vamos a acabar nunca. Y bueno, esto es lo que os decía, ¿no? De básicamente una embarcación, vamos a tener eso, que instalar una serie de equipos. Esto es un equipo batimétrico, ya sea
single beam o multibeam, o sea, ¿cómo sería? Monohaz o multihaz, es un transductor, ¿vale? Generalmente la batimetría antigua es como una sísmica, o sea, tú metes un tren de ondas que van por el fondo marino. Ya sabéis que tiene la velocidad del sonido en el agua son 1500 metros por segundo aproximadamente. Para eso luego se hace también un Sound Velocity Profile, que se llama, para determinar la velocidad que hay, o sea, la temperatura y conductividad que hay en cada uno, o sea, de forma lineal a lo largo del calado que hay en la zona que estudiamos, y podemos corregir todo eso, porque aparte de lo que hemos dicho en los movimientos del barco, también hay que corregir eso, ¿vale? Las características del agua, lo que decía el compañero es que hay agua, eso es importante, pues porque sí, porque tiene unas condiciones de salinidad distintas, tiene unas condiciones de temperatura distintas, hay corrientes, o sea, termohialinas, o sea, todo eso influye. Bueno, pues nada, el traductor, el single beam, que es como el prototipo de la sísmica marina, no deja de ser un traductor que emite un pulso, una señal con una frecuencia, y en función de esa frecuencia va a reflejar antes o va a penetrar dentro del fondo, o sea, de lo que sería el terreno, ¿no? Entonces, pues, si queremos solamente obtener la topografía, pues con alta frecuencia vamos a tener solamente el primer reflejo. Pero si lo que queremos es entrar dentro, usaremos baja frecuencia para poder entrar. Pues nada. Para poder hacer una campaña, por ejemplo, pongo aquí un proyecto de batimetría, pero esto se aplica a todo. Una de las cosas que va importante es eso. ¿Qué equipo necesitamos? Seleccionar el equipo. ¿Qué frecuencia necesitamos? ¿Vale? Generalmente esto está asociado siempre a lo que se llama un tender o una licitación pública o privada, en el que tienes unas especificaciones muy, muy concretas que tienes que seguir. Te van a decir, pues eso, qué tipo de batimetría te están pidiendo, si te están pidiendo cobertura total, una multihaz, frecuencias mínimas de trabajo que te van a exigir, overlap o traslap entre líneas, o sea, cuánto de información tiene que quedar solapada. Otra cosa se llama hit count, que porque tú cuando haces una multibeam tienes una serie de haces que rebotan en el fondo. ¿Cuántos de esos haces te van a exigir mínimo por celda? Bueno, eso sería, o sea, que solamente para hablar de este tipo de investigaciones podríamos dedicar una hora, o sea, no voy a centrarme, o sea, no voy a hablar mucho de eso para no aburrir al personal. Y nada, y al final el haz, lo que sería el multihaz, puede ser desde 10 grados hasta 160, eso va a depender un poco de la profundidad, pero bueno, tampoco voy a entrar mucho en eso. Aquí habla de que hay números de haces de 256 y 512. Nosotros ya estamos trabajando con 1024 haces, ¿vale? Y ya hay equipos que hasta 2000 están duplicando los haces, ¿vale? Cada vez eso está aumentando con una velocidad tremenda la tecnología, y la resolución, como digo, es casi milimétrica, o sea que nada de interpretación, o sea, es todo totalmente con una precisión absoluta. Bueno, pues nada. Luego otra de las cosas que hay que hacer es cómo vamos a hacer esas líneas, ¿no? Hay que hacer un line plan, proyectar qué zona hay que estudiar y qué líneas tenemos que hacer mínimas para cubrir toda la zona y cumpliendo con todas las especificaciones. Generalmente se hacen líneas rectas y paralelas, ¿vale? Para evitar los giros y demás, para que el posicionamiento sea el mejor posible y poder hacer también eso, diferentes overlap entre líneas que nos demuestren que nuestro sistema funciona, ¿vale? Pues nada, aquí un ejemplo de line plan para un parque eólico en Escocia, en Moray West. Y nada, lo más importante es la movilización y montaje de los equipos en un barco. Es donde más dinero se gasta, y es la clave para que la campaña sea buena. O sea, al final, nosotros vamos a instalar una serie de equipos. Todos esos equipos están situados en una parte concreta del barco, por lo tanto, tenemos que tener dimension control, un control dimensional del barco con tecnología escáner. O sea, normalmente el barco se pone en dique seco, se hace un escáner del barco y tenemos todo con precisión milimétrica. O sea, sabemos todos los puntos del barco, están con precisión milimétrica, de tal forma que cuando instalamos nuestro equipo, lo ideal es instalar los equipos, sacarlos a dique seco y hacer ese escaneado. Vamos a tener todos nuestros equipos posicionados de forma milimétrica. Y vamos a intentar quitar errores, porque pensar que si luego vamos a ir arrastrando equipos a 300 o 400 metros detrás del barco, cualquier mínimo error se va
se va a sumar y el error final va a ser tener en cuenta que tenemos que tener menos de los 2 metros esos que decíamos en los submarinos, ¿vale? En lo que es los equipos arrastrados y en lo que es la batimetría no nos dejan ni 1 o 2 centímetros en la XY y menos de 10 en la Z. O sea que cualquier mínimo error va a saltar a la vista. Nosotros como tenemos lo que se llama un online, hay una oficina de online con gente adquiriendo datos en el cual va a tener control en vivo y en directo de la calidad del dato, o sea, porque como vamos haciendo líneas con ese overlap que hemos comentado, van a saltar si hay diferencias mayores a lo que tú programes, pues te van a saltar pum, por colores y vas a saber que algo que estás haciéndolo mal, ¿vale? Pues nada, todo eso básicamente para que tengan una idea. Tenemos un compensador de oleaje, el MRU, que va a ser el que, aparte de todos esos instrumentos que hemos montado, te va a corregir todos los movimientos del barco, antenas GPS con regiones satelitales que te van a quitar el efecto de las mareas en el barco, te va a dar una X y una Y, y para colmo te va a quitar el efecto de las mareas de la Z. Y luego, con el SVP, incluso los equipos que llevamos arrastrados, podemos conectarle unos SVP de tal forma que si tú bajas el equipo mientras estás haciendo la campaña y lo subes, vas a tener corregido la velocidad del sonido en el agua. O sea, todo es sincronizado y trabajando de forma simultánea 24 horas, de tal forma que se producen esas 24 horas. No hay margen de error. Pensar que un barco de estas características nos cuesta entre 50, 60, algunas veces 90.000 euros al día, ¿vale? O sea, aquí cualquier mínimo error, el coste es tremendo. O sea, estamos hablando que si, para que hagáis una idea, 50.000 euros al día es un coste mensual de 1.000.000 de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Bueno, pues nada, lo dicho. Nosotros vamos a tener todo nuestro equipo perfectamente ubicado en el barco y todo sincronizado con un PPS, porque no solamente que te va llegando el dato, hay que posicionarlo, sino que hay que sincronizarlo en un tiempo exacto. Es un PPS que se llama, ¿no? En pulso por segundo. O sea, en un segundo todos los datos tienen que entrar de forma sincronizada o todo será un desastre. Cualquier mínimo latencia que haya hace que la investigación no sirva. O sea, la cosa es complicada, se complica bastante más que la Tierra. Bueno, pues lo dicho. Aparte de tener un GPS, hay que tener GPS o giros o un par de GPS para poder calcular cómo es el movimiento del barco, y como tenemos equipos arrastrados, necesitamos también tener el heading, el bearing de esos instrumentos para situarlos también los que tenemos arrastrados, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de diferentes barcos, colocamos la antena arriba para evitar sombras, pero algunas veces en barcos pequeñitos se conectan aquí en estribor o babor de la embarcación o en la parte de arriba, diferentes tipos de movilizaciones. Esto es un barco de ROP, esto es el típico survey run, el online, donde los surveyors o geofísicos están a tiempo real viendo los datos y comprobando que todo está dentro de especificaciones y demás, pero no siempre se trabajan en barcos grandes tan espectaculares como estos, sino también en embarcaciones pequeñitas de este tipo. Este soy yo aquí montando en una embarcación un subbottom profiler, un Sparker, prácticamente era imposible que entrara, pues mira, también. Y aquí un compañero mío, porque para hacer sísmica de refracción a veces utilizamos dos embarcaciones, con la fuente emitiendo las explosiones, mientras yo desde el otro barco estaba adquiriendo sísmica de refracción. Y nada, ¿cómo sabemos que estamos bien? Pues porque nuestro equipo, nuestro GPS, primero de todo lo que hacemos es verificarlo. Lo verificamos en un benchmark, en un punto de la red de, bueno, aquí en España está el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, pero bueno, en Francia hay otro. Siempre en toda Europa, por lo menos, tenemos como unas fichitas con unos mojones o unos benchmark, que se dice en inglés, donde podemos verificar nuestros equipos para saber que estamos trabajando, porque no solamente es tener la precisión de X y Z, sino que estamos trabajando con el modelo de geoide que exige el proyecto, con las correcciones aplicadas, ¿vale? Para ese modelo de geoide, altura elipsoidal, o sea, hay una serie de cosas que ponen todavía más complejo todo, ¿vale? Bueno, luego se hacen unas verificaciones desde el barco tú puedes comparar primario, porque se suelen colocar GPS primarios, GPS secundarios, terciarios, y podemos hacer comparaciones entre diferentes instrumentos, comparar el equipo 1 con el 2, con el GPS primario, comparar el GPS primario con el secundario, y siempre tienen que estar dentro de lo que hablamos, los 5 o 10 centímetros aquellos en la Z y menos de 5 en la XY, ¿vale?
Bueno, aquí son algunas verificaciones y certificaciones que se hacen y siempre hay un client rep, tú siempre tienes un representante del cliente que te va a estar exigiendo que cumplas con las especificaciones y tienes que demostrar todo con estadillos de este tipo en el que demuestra de forma científica que tu equipo está funcionando y está funcionando en el sistema que han decidido. Bueno, estos son algunos ejemplos de verificaciones, también verificaciones de giro, ver que tu giro va bien, bueno, del SVP, también se hacen diferentes ensayos con diferentes equipos, y lo que hablábamos de los movimientos típicos que tenemos en el barco, pues eso, ver con todas estas verificaciones nos vamos a asegurar que esas medidas de offset funcionan bien y que todos esos movimientos los corregimos bien, ¿vale? Y al final, cuando ya lo tenemos todo, pues empezamos a adquirir datos con este barco. Esto es una imagen muy bonita de cómo estamos adquiriendo con una sonda multihaz y cómo vamos viendo en tiempo real el fondo. Y si tuviéramos aquí una sísmica, también estamos adquiriendo datos del fondo marino, como por ejemplo aquí, viendo, fijaros aquí, un pecio, o sea, la resolución es impresionante. Y nada, luego al final, pues como en los trabajos de minería que hacéis vosotros, tenemos que ir a la oficina. Bueno, en este caso, si se hace desde la oficina, si se hace desde el barco, perdón, como mínimo desde el barco van a salir casi todo para entregar, los que serán el informe de campo y con los datos preliminares, pero luego en la oficina hay que hacer un procesado final y bueno, una serie de entregables, hay que hacer una serie de mapas, cartas náuticas, etcétera, ¿vale? Bueno, aparte de generar MDTs para poder utilizar en diferentes software, bueno, QGIS, etcétera, y demás, ¿vale? Y bueno, como ejemplo, bueno, desde batimetría muy simple en la Bahía de Rosas, que es una zona de aquí del norte de España, ¿vale? Porque no siempre hacemos trabajos de estos tan magníficos y tan grandes, a parques eólicos flotantes, que están muy de moda ahora por la zona de España, porque para poder hacer un parque eólico hay dos cosas básicas, que el parque eólico clásico de pilotes tienes que tener una superficie muy planita, en la que pueda instalar los pilotes que hemos comentado, pero el problema que tenemos en España es que a poco que sales de la plataforma continental, o sea, de la costa, ya te encuentras con profundidades bastante intensas. De hecho, voy a hacer un ejemplo. El cable este que estamos haciendo de Alemania hasta Inglaterra, son casi 1000 kilómetros de cable y la profundidad máxima que nos hemos encontrado son 60 metros de profundidad, ¿vale? Sin embargo, en otro cable que hemos hecho desde España hasta una de las islas españolas, que es Mallorca, hay muy poquitos kilómetros de distancia y nos hemos encontrado profundidades máximas de 1100, 1200 metros de profundidad. O sea, por eso te digo que en España tenemos ese problema y por eso se está invirtiendo mucho en marina, en eólica flotante, en las que estamos haciendo diferentes tipos de investigaciones. Este en concreto creo que se hizo en Francia, ¿vale? Sí, exacto, por la novela, mar Mediterráneo, pero se hizo muy cerquita entre Francia y la frontera ya con España. Y nada, hicimos todo, desde la parte de tierra, lo que sería el cable y la investigación del wind farm, del parque eólico, ¿vale? Y nada, pues se hicieron pues desde campañas geofísicas, campañas geotécnicas, de laboratorio, hicimos un trabajo multidisciplinar con ingenieros para evaluar la profundidad de enterramiento del cable, tipos de anclaje adecuado, evaluación de riesgos geológicos. O sea, imaginaros la amplia gama de investigación que genera este tipo de estructuras, ¿vale? Y para ello utilizamos un barco geotécnico puro y un barco geofísico que es el Mintis, con el que estamos trabajando ahora bastante. Sacamos planos de batimetría con los diferentes cálculos que hablamos de pendientes, sísmicas, en el que hicimos una integración de datos de geotecnia con CPTs y vibrocore y aparte también con sísmicas monocanales, para finalmente pues tener el resultado y poder diseñar y ejecutar el parque, ¿vale? Aquí algunos ejemplos de la campaña, algunas fotos, TRX, de los vibrocores. Estas son muestras de vibrocores, las que decía que cortábamos cada metro. Y nada, y al final el resultado es, pues, donde no había nada, hay un parque eólico ahora construido y prácticamente en Francia ya casi todas las regiones de Normandía, no sé si el 80-90% de la electricidad que consumen esas regiones es con la eólica marina. O sea,
que tiene claramente un beneficio para la sociedad, ¿vale? Ahora que estamos no queremos depender tanto de la energía fósil, etcétera, pues para eso están este tipo de proyectos. Luego, otro de los proyectos que solemos hacer, cuando ponen el cable, no solamente hay que hacer geofísica, sino también para el mantenimiento. A ver, me quedan unos 5 minutos, voy a ir rápido, pero eso para el mantenimiento de los cables, pues también se hacen supervisiones con el ROP. Este es el ROP, este World Class que os digo. Fijaros qué barco, este barco creo que costaba en torno a 150.000 euros al día, o sea que estamos hablando de números mayores. Y fue para hacer toda la investigación, o sea, la verificación de cómo estaban la instalación de los cables que ponen en contacto Marruecos con España, ¿vale? Y nada, os pongo aquí un ejemplo de imágenes, pero mira, tengo un vídeo muy bonito, muy chulo de... Esto es en tiempo real. Estamos viendo datos de batimetría en tiempo real. Fijaros, o sea, el barco va muy lentito, a casi medio nudo o sea, va medio nudo, o sea, es prácticamente parado. Y estamos viendo también, podemos ver la batimetría en tiempo real y también la imagen. Esto es cómo tiene que estar el cable protegido, si hay alguna zona en las que, por ejemplo, aquí, ¿no? Parece que hay como una zona que se ha deteriorado, pues de forma precisa, totalmente precisa, vamos a poder decir a nuestro cliente dónde tiene que actuar. O sea, que otra de las razones más de lo impresionante, bajo mi punto de vista, que es la geofísica o la hidrografía marina, ¿vale? Nada, bueno, puede hacer perfiles en el momento que quiera, bueno, una pasada. Y luego también otro de los proyectos que hemos hecho para el famoso Baltic Pipe, que no sé si os acordáis que hace muy poquito hubo unas explosiones que las malas lenguas decían que había sido Estados Unidos para que empezara la guerra, o sea, que se metiera Europa contra Rusia, tal. Bueno, pues nosotros hicimos la investigación. Esto es una sísmica de refracción marina, ¿eh? O sea, aquí está mezclado una sísmica multicanal de alta resolución, Ultra High Resolution Seismic Reflection, más su bottom profiler para tener los primeros 10 metros con bastante resolución, una monocanal, más refracción. Aquí podemos ver las ondas P para finalmente hacer un cálculo de ripabilidad y poder ver, hacer una asesoría de cómo enterrar esos cables, ¿vale? O esas tuberías, para que veáis también cómo la sísmica tiene impacto en estos proyectos, ¿vale? Y bueno, esto ya es más de lo mismo, la batimetría que hicimos entre Ibiza y Formentera, más magnetometría, cómo son los resultados del seabed feature, pues podemos sacar desde lo que son arenas o lo que serían unas algas, ripples, zonas de roca, de ahí sacamos también la batimetría de todo el cable, por aquí viene el cable, ¿vale? Sacamos la batimetría, sacamos el seabed feature, aquí veis estas estructuras geológicas muy, muy llamativas, hacemos también perfiles de sísmica, este es el seabed feature, aquí con las diferentes pues, estructuras encontradas, tanto geológicas, ¿cómo diría? Ambientales, medioambientales, etcétera, ¿vale? Y luego cómo son los resultados, como en el cable, con la sísmica, kilómetro a kilómetro. Esto es un ejemplo de resultados que, como veis, salen unos planos bastante bonitos y como sabéis, vosotros que os dedicáis a la geofísica, que al cliente le gusta mucho el color, los colores, quieren colores, pues con estas geofísicas son muy, muy llamativas. Y nada, un poquito así por hacer los últimos proyectos que estamos haciendo, pues básicamente, aunque hemos trabajado muchísimo en Sudamérica y en África, los últimos años nos estamos centrando mucho en lo que decíamos, tanto Mar Báltico, Mar del Norte, el Canal de la Mancha, en el norte, aquí en la zona de Bilbao, incluso de Bilbao a Francia, están haciendo bastantes cables y bastantes parques eólicos flotantes, y aquí también estamos tanto en cables como en marinas flotantes. Y ya está, o sea, perdonad que lo haya hecho tan extenso, pero ya, si queréis hacer alguna pregunta, si no habéis dormido. Muchas gracias, Rubén. No, muchas gracias por la presentación, bien completa, bien interesante, porque además es un tema que nosotros nos vemos todos los días acá. Yo tenía preguntas chicas, pero igual quería aclararlo, pues, y esto es de pura ignorancia. ¿Por qué es difícil medir refracción en el mar? Bueno, básicamente por la velocidad de onda, ¿vale? Tener ¿Ya? en cuenta que si tenemos ya 1500 metros por segundo en el agua, ¿sabes? A ver, no es que sea difícil, se puede hacer, pero necesitan unos streamers muy, muy, muy largos. Mientras que la reflexión, tú estás haciendo como el rebote, lo que hemos visto, ¿no? Parte de la onda es reflejada, parte de la onda entra hasta el siguiente horizonte y vuelve a reflejar, ¿vale? Calculamos los tiempos, los dobles tiempos, etcétera. Con la refracción
tiene que viajar por el estrato, entonces dar con uno de mayor o menor velocidad, refractar, entonces necesita un viaje más largo. Entonces, Claro. por eso es más complicado. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácil, tirando los streamers al fondo, utilizando el barco en estático y utilizar otro barco para generar las ondas en diferentes puntos. Así lo solucionas, pero la sísmica de refracción en continuo marina es muy, muy complicada. Se puede hacer, ¿eh? Hay streamers que los puedes deprimir prácticamente hasta casi el fondo, y la fuente también la deprimes al fondo, de tal forma que entre la fuente, esa es otra de las cosas que necesitas. En la reflexión, primero tienes que tener el streamer cerquita del agua para evitar la que se llama la ghost, la fantasma, y la fuente con el primer hidrófono por tema de sincronización. Aquí no, aquí tienes que tener el streamer lo más alejado posible del barco y la fuente lo más alejado posible del streamer, ¿vale? O sea, es complicado. Pero bueno, al final con dinero, con plata, se soluciona todo. Pasa que necesita un barco gigantesco. Entonces, no, como la refracción se suele hacer para zonas muy más cercanas a costa y tal, pues no puede utilizar ese tipo de barcos. O sea, es complicado. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Esa es la pregunta. Hola, Rubén, ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Hola, Rubén, Mario por acá, gusto saludarte. Hola, hola Mario. Mario fue compañero mío en Golder, o sea, un gran ¿Qué tal? colega mío, geofísico de los mejores con los que he trabajado. Un saludo, Mario. Qué alegría, Igualmente, qué compañero. alegría. Oye, buenísima charla. Mira, te tengo una consulta. En los proyectos, ¿ustedes cómo han mitigado el problema de la reverberación en cuanto a, me imagino, han tenido en estos ambientes marinos microorganismos? Entonces, yo no sé si, digamos, el plancton o bacterias o, digamos, los animales que pasan por allí han afectado a la hora de adquirir los datos, sobre todo, no sé, en Vale. las reflexiones, en el Sí, multiaz o algo. ¿Cómo Te has te mitigado digo, ese tema? sí, Gracias. esa pregunta es súper interesante y voy a intentar, bueno, ser breve y decir en qué puede afectar. La alta frecuencia, como Mario sabe, porque Mario ya te digo que es uno de los grandes, nada, la alta frecuencia al reflejar prácticamente con cualquier superficie, sí que tiene un impacto grave, sobre todo con algas, ¿vale? Con algas así, el long grass que llamamos, es muy, muy complicado. Bueno, luego se puede procesar y se puede limpiar, pero es muy complicado hacer batimetría de esta precisión con algas. Con tema de peces también, de hecho, la batimetría multihaz se utiliza, la utilizan las grandes compañías pesqueras para buscar bancos de peces. De hecho, cuando tú estás haciendo una batimetría, de repente, mira, un banco de peces, tal. Entonces, lo único que te generan son infills que luego vas a tener que repetir, ¿vale? Pero lo que más nos afecta a nosotros, para la sísmica no tanto, no nos afecta prácticamente nada, pero lo que más nos afecta a nosotros son la interacción con animales tipo cetáceos, ¿vale? Los mammals. Y para ello hay una legislación muy, muy, muy dura aquí en Europa, sobre todo en Reino Unido, para mitigar y no afectar a lo que serían delfines, ballenas, etcétera. A nosotros nos obligan a llevar a bordo lo que se llama un MMO, un Mammal Observer, ¿vale? Bueno, si estás trabajando 24 horas, 24 horas. Para ello también se utiliza geofísica, porque por la noche utilizan unos hidrófonos con unos software especiales que discriminan qué tipo de mamíferos hay por la zona. De tal forma que si tú estás adquiriendo datos, generalmente no te paran la investigación, dependiendo del país, en Alemania sí, pero en cambios de líneas, si tardan más de 30 o 40 minutos, hay que hacer lo que se llama un pre-watch. O sea, tienen que estar mirando, ya sean con prismáticos o si es de noche, con los hidrófonos, para asegurarse que no hay ningún tipo de cetáceo o mamífero, ¿no? O sea, mammal, básicamente no es que afecte a nuestra medida, sino que puede afectar a la salud de los mismos, ¿vale? Eso por un lado. Pero realmente el peor enemigo del geofísico marino no suelen ser ni las algas, ni los cetáceos, ni nada. Suelen ser el ser humano, para variar, y sobre todo los pescadores, ¿vale? O sea, porque tenemos siempre millones de problemas con pescadores, con redes que están situadas de forma ilegal, enganchamos equipos costosísimos. Para que os hagáis una idea, cada equipo de estos que llevamos arrastrando hay algunos que valen 1 millón, 2 millones, 3 millones, dependiendo de cómo sea.
O sea que ese es uno de los grandes problemas. Generalmente se hacen una serie de notificaciones a los marineros, se hacen una serie de permisología y demás, pero los marineros, y más si son franceses, si ponemos en la ecuación marinero y francés, nunca lo cumplen. Entonces, ese es el único mamífero que nos afecta realmente. O sea que espero haber respondido bien tu pregunta, Mario. Gracias, Rubén. Ya, excelente. ¿Hay alguna otra pregunta? Pareciera ser que no. Ya, pues entonces, Rubén, muchas gracias. Completísima tu presentación. Eh, y no sé, pues, esperemos a la próxima sesión, que entiendo que la próxima es de Carlos Peña. Carlos Peña nos va a presentar sobre inversión constreñida de IP en 3 semanas más. Entonces, gracias a todos por atender y nos vemos. Muchísimas gracias, Juan. Oye, una pregunta, Juan, ¿esto se va a quedar grabado de alguna forma? ¿Se queda grabado? Está grabado y lo subimos a la página del CEGE. Y Ok, si puedes, nos mandas tu presentación y la incluimos también. vale, pues os la envío ahora. Muchísimas gracias, Juan, a todos por la asistencia. Muchísimas gracias, de verdad. Ya, excelente. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.
Chau.